Dios les bendiga. Esto es Enraizados, día 28. El pastoreo y los pastores. El liderazgo puesto por Dios. Respondamos a la pregunta: ¿de qué manera dirige el Señor su iglesia en la tierra? Debemos iniciar diciendo que el Señor Jesús es la cabeza de la iglesia y Él es el que la dirige, la pastorea y le da cohesión. Para lograrlo, usa seres humanos que Él ha puesto para bendición de la comunidad. Antecedentes. Ningún ser humano es perfecto mientras habite en la tierra, así que Dios no puede echar mano de ningún ser perfecto para dirigir su iglesia. Por esta razón existe una cierta controversia tanto en el mundo secular como dentro de la iglesia respecto a la participación de los pastores. En los tiempos de Pablo la cosa no era diferente. Parece que el apóstol estaba siendo severamente criticado por algunos creyentes que se creían con derecho de evaluar a los siervos y de decidir, como si ellos fueran Dios, quién era y quién no era un apóstol. Esta debió ser una de las cuestiones que Pablo leyó en la carta que recibió de los hermanos de Corinto, y es por esto que les responde en su carta y les enseña algunas cosas importantes que también nosotros debemos saber. Leamos primero Corintios 9, 1 al 23. El día de hoy la reflexión, las declaraciones de fe que haremos serán en un estudio exegético de un pasaje, 1 Corintios 9, 1 al 23, y reflexionemos en la enseñanza bíblica respecto a la importante función del pastor o de los pastores en la iglesia. Perfil del pastor, comienza diciendo Pablo. ¿No soy yo apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Esto está en 1 Corintios 9:1. ¿Cómo describe Pablo el ministerio de un liderazgo pastoral? ¿Tiene un llamamiento divino? ¿Ha tomado la decisión del servicio a Dios? ¿Tiene una relación estrecha e intensa con Dios? ¿Tiene frutos visibles, es decir, resultados de su trabajo? Si es pastor, tiene ovejas. De repente hay personas que se creen pastores pero no tienen ovejas. Y no se puede ser pastor sin ovejas. Si se es pastor, se tiene ovejas. Y así que si hay resultados, si hay frutos, entonces hay evidencia de su ministerio. Tiene capacidad para encarnarse en la vida de aquellos a los que sirve. Dice la palabra: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que he estado sujeto a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley. Como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviese sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Esto está en 1 Corintios 9, 19 al 22. Su ratificación. Pablo habla, porque acuérdense, estamos hablando del perfil del liderazgo del pastor de una iglesia o de los pastores de una iglesia, y además de hablar de su llamamiento y ahora habla de su ratificación. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Esto está en 1 Corintios 9:2. Su trabajo se prueba en personas transformadas. Su éxito radica en la influencia positiva sobre otros. Así se ratifica el liderazgo pastoral. Una persona que es un pastor y alguien duda de él, está fácil saber si la duda es justificada o no. Tiene ovejas y estas ovejas están siendo pastoreadas, estas ovejas están siendo transformadas, están aprendiendo más cada vez, entonces parece que puede ser ratificado su ministerio. Sus derechos. Pablo habla ahora de sus derechos. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven en el altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio, pero yo de nada de esto me he aprovechado.
ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. 1 Corintios 9, 13 al 15. Habla de derechos de su ministerio, derechos de su llamamiento, derechos de su personalidad de pastor. Y déjeme hacer una lista de los derechos que maneja. Derecho a defenderse de sus detractores. Contra los que me acusan, esta es mi defensa, dice el versículo 3. Derecho a saciar todas las necesidades naturales de la vida. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Dice Pablo. Versículo 4. Derecho a una vida matrimonial. ¿No tenemos derecho a traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Eso está en el versículo 5. Derecho a vivir de la obra. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Versículo 6. Y por supuesto aquí no trabajar no significa no trabajar en el sentido de no hacer ninguna labor, no significa un trabajo secular. Este resulta el argumento más largo de Pablo, seguramente porque también era la crítica más mordaz con la que le injuriaban. Utiliza 4 ejemplos con los que defiende este derecho: la milicia, la viña, el rebaño y el trabajo del templo. En todos los casos para probar la importancia del sostenimiento pastoral. También incluye 2 citas del Antiguo Testamento. Dice: no pondrás bozal al buey que trilla, Deuteronomio 25:4. Y a los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel de las ofrendas quemadas a Jehová, y de la heredad de él comerán, Deuteronomio 18:1. ¿Recuerdan? Los levitas no tenían tierra. Cuando se repartió la tierra prometida, los levitas no les tocó nada, porque no debían cultivar la tierra, debían trabajar en ministerio sacerdotal. ¿Y de entonces de qué vivían? De las ofrendas que traía el pueblo. Pero insisto, Pablo pone también el ejemplo de la milicia. Los soldados viven de lo que le da el gobierno al que defienden, el reino al que defienden. La viña, el que siembra come de lo que sembró, de lo que cosecha, y el rebaño pues come de lo que se crían los animales, es decir, y del trabajo en el templo ya lo leímos acá. Sin embargo, les aclara que no está pidiendo que hagan eso con él, sino dejando claro que eso debería ser así. Su gloria, luego habla de su gloria, porque ya hemos dicho de su llamamiento, de sus derechos, y ahora de su gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. 1 Corintios 9, 16 al 18. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Aunque debía ser así, ni siquiera me pueden juzgar ni criticar porque lo haya hecho así. Porque mi gloria es que lo hago de voluntad y por amor y por sacrificio. Su gloria, respondamos, ¿cuál es su gloria? En primer lugar, ninguna. Toda gloria es para Dios. Le es impuesta necesidad, dice Pablo. Se trata de una obligación y punto. En este punto Pablo expresa la humildad de un siervo que reconoce que no hay mérito alguno en quien sirve a Dios, aunque reconoce una gloria implícita en el ministerio, el privilegio y la bienaventuranza de predicar el Evangelio. Aunque reconoce una gloria implícita, él reconoce también que no hay gloria alguna sino que es de Dios. Por todo ello podemos hacer las siguientes declaraciones de fe. Con estos antecedentes que el pasaje nos presenta, acuérdense, Pablo está defendiendo el liderazgo pastoral, no solo está defendiendo su liderazgo, está siendo inspirado por Dios para defender el liderazgo pastoral de cualquier persona en el mundo en todas las épocas de la iglesia. Así que, después de este antecedente, por todo ello podemos hacer las siguientes declaraciones. Los pastores y líderes puestos por Dios son una provisión que debemos aprovechar. Mejor que condenar sin saber es disfrutar la provisión de Dios. Un pastor es una provisión de Dios para la iglesia que no todos aprenden a disfrutar. Es un hecho que una gran cantidad de cristianos de aquella época tuvieron la oportunidad de disfrutar la bendición de conocer a Pablo y de ser ministrados por él, pero en virtud de sus envidias y malas intenciones por causa de sus críticas y enemistades, se perdieron dicha bendición algunos. El día de hoy hay gente que rechaza el ministerio de algún pastor sin conocerle todavía. Los prejuicios, los celos, las envidias y algunas otras carnalidades nos pueden hacer quedar vacíos en vez de llenos de beneficios espirituales. Tengamos cuidado con lo que la velocidad de nuestros juicios y mucho más con la rapidez de nuestras palabras. Disfrutemos la provisión de Dios. Eso es mejor que criticar. Y, mire, les lo pongo de ejemplo. Si yo hubiese vivido en aquel siglo y hubiese estado cerca del apóstol Pablo, Dios mío, me paso unos meses con él.
que nomás va a estar una noche por ahí en el pueblo. Voy a fastidiarle toda la noche y la madrugada preguntándole cosas. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es aquello? Eso que dice Romanos está medio confuso. A ver, explícamelo. O sea, ¿cómo desaprovechar la grandiosa oportunidad del apóstol Pablo ahí? Bueno, hubo quienes aprovecharon la oportunidad. Hubo quienes por crítica, por envidia, lo criticaron, lo envidiaron y no recibieron de él en forma directa la bendición. Cuidado con eso, porque una persona llamada por Dios para ser puesta como un siervo trae bendición, no porque él sea bendición, no porque él sea muy bueno, no, porque Dios lo llamó para eso. En segundo lugar, los pastores y líderes puestos por Dios son una oportunidad para unirnos al proyecto divino. Mejor que solo observar es participar en el plan financiero de Dios. En el versículo 11 dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Pablo enseña un principio de equilibrio en la obra de Dios. Hay quien se ocupa solamente de los asuntos espirituales, pero es sostenido por aquellos que se ocupan de las cosas materiales preferentemente. Cuando voy a la central de abastos, les cuento, yo, Gilberto Gutiérrez, cuando voy a la central de abastos, aunque no lleve un solo centavo para comprar, regreso a la casa con rejas de mangos, de ciruelas, de sandías, de liches, de dulces, etc. Los muchos hermanos o los varios hermanos de ese lugar que vienen a nuestra iglesia comparten conmigo lo que Dios les da. Es más, hay un hermano en particular, una familia en particular muy linda de hermanos, que no solamente no tengo que ir a la central de abastos, me piden y si se molestan si no lo hago, si no lo hace mi esposa, que llamemos por teléfono a la secretaria para que mi esposa le haga la lista de las verduras, frutas que necesitamos y nos las trae hasta la casa. Un día uno de esos hermanos me dijo, porque fui por allá por la central de abastos y me dijo, disculpe pastor, le voy a dar solamente mandarinas porque es lo único que tengo. Yo le respondí, pues disculpe usted hermano porque yo no tengo mandarinas, lo único que tengo que darle es sermones y eso es lo que le voy a dar. No hace falta que no hace falta que les cuente de sus comentarios respecto a mis sermones. El hermano dijo cosas lindas de mis sermones, pero una cosa es clara, a cada uno de nosotros Dios nos ha dado algo para dar y esto forma parte de su plan financiero. Algunos se ocupan preferentemente de lo espiritual y no tienen tiempo de ocuparse preferentemente de lo material. Por eso los que se ocupan preferentemente de lo material colaboran para el sostenimiento de estos otros. En el mundo entero hacen falta siervos de Dios que lleven el mensaje, que prediquen, que evangelicen, que enseñen y pastoreen. Y todos los creyentes participamos en ello, yendo, sosteniendo a los que van. Así es que esta enseñanza de Pablo es muy importante. Siguiente, los pastores y líderes puestos por Dios son unos instrumentos, así que no debemos sobrevalorarlos. Esto es vital. Si lo anterior dije que era muy importante, esto es vital. No debemos sobrevalorarlos. Mejor que venerar al hombre es adorar a quien llama al hombre. Pablo estaba consciente de un problema común. Muchas personas, en vez de ver la luna, ven el dedo de quien se la señala. Si las personas terminan viéndome a mí en vez de a Dios, he fracasado como pastor. En el verso 16 dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciar el Evangelio. El apóstol reconoce que no hay mérito alguno en su persona para gloriarse. Alguien lo pudo hacer en ese lugar, lo puso a hacer lo que hace y eso es todo. Ay de mí si no lo hago, o sea, alguien lo contrató para eso, se acabó, dice él. Hay cristianos que coleccionan héroes y se sienten muy satisfechos con saber que aquellos a los que admiran son buenos cristianos, aunque ellos no lo sean. Cuidado con venerar al hombre en vez de a Dios. Cuidado con adorar a las criaturas antes que al Creador. Amemos a nuestros pastores. Respetémoslos, aprendamos de ellos, imitemos su fe, sigamos su dirección, apoyemos su visión y ayudémosles a experimentar la dicha del éxito, relacionándonos con el Señor, de quien nos hablan y dejándonos transformar por su ministerio. Hace unos días, hace poquitas semanas, falleció mi pastor, el único pastor terrenal que tuve al convertirme en Mariano López, Marianito, famoso por Marianito, y fue llamado por Dios a su presencia. Bueno, sí estoy triste, porque había pensado ir a visitarlo antes que pasara esto. Estaba enfermo y habíamos hecho planes, otros hermanos y yo, de sus discípulos, que ahora somos pastores, habíamos hecho plan de ir allá a verlo, estar con él, celebrar un culto de acción de gracias y se nos adelantó. No pudimos hacer eso que pensábamos.
y nos pusimos tristes, pero en el sentido de que no pudimos hacer algo, pero en el sentido de que ¿dónde está Él? ¿A dónde fue? Está en el cielo, en la gloria eterna, y estamos contentos con eso y nos sostiene la esperanza. Pero sí, está clarísimo, está clarísimo. Amamos al siervo de Dios, tratamos de imitar en todas las cosas buenas que nos enseñó, pero adoramos al que lo hizo a Él, adoramos al que lo llamó al ministerio, adoramos al que lo creó y lo puso como ministro, y a ese Dios eterno, soberano, bendecimos y adoramos, y amamos al siervo que utilizó para bendecir nuestra vida. Siguiente declaración. Los pastores y líderes puestos por Dios son limitados y debemos complementar sus ministerios con nuestro servicio y trabajo. Mejor que solo simpatizar es ser copartícipe del plan de Dios. Les explico, en el versículo 23 dice, y esto hago por causa del Evangelio para hacerme copartícipe de él. Pablo nos comparte una motivación personal para realizar su ministerio, ser copartícipe del Evangelio. En el país de Honduras es muy interesante porque a los evangélicos, decimos en México, a los evangélicos los llaman evangelios. Hermanos de Honduras que me están escuchando, sé que muchos de allá me escuchan. Ustedes les parece muy natural que les digan evangélicos, pero a un mexicano como yo nos parece curioso, porque acá nos dicen evangélicos, pero allá nos dicen, yo sé que nos dicen evangelios. Me gusta. Tienen razón al llamarnos así. Somos eso, somos evangelios vivientes. Así como el de Mateo, como el de Marcos, como el de Lucas, como el de Juan, nosotros somos un evangelio, el evangelio según Pascual, el evangelio según Martín, el evangelio según Yani, el evangelio según Gilberto. Y participamos activamente en el extendimiento de la obra, somos copartícipes del evangelio. Unos de una manera, otros de otra, pero todos participamos en ello. Así es que los pastores que fueron puestos por Dios están limitados, no son perfectos, no están completos. Necesitan colaboración, necesitan ayuda, necesitan ser complementados. Yo digo que un pastor debe asociarse, debe llamar, debe desafiar a miembros de su iglesia, debe desafiarlos a elevar su nivel de compromiso y debe hacerlos sus colaboradores y debe buscar a personas que lo superen en diferentes áreas de la vida. Yo digo que un líder a quienes sus colaboradores lo superan es un líder insuperable, porque se multiplica en otras personas. Hay quienes tienen miedo que les quiten, les roben el mandado, algo así. ¡Qué absurdo! Un pastor debe nutrir su vida llenándose de colaboradores que lo superan en diferentes áreas de la vida, lo complementan y todos juntos como equipo pueden ministrar a una iglesia y hacerla crecer en el nombre del Señor. Conclusión. Un pastor ayuda a otros a vivir, no les estorba ni pone tropiezos, les aligera la carga. No hay milagro más grande en la vida que una vida transformada por la influencia de otra. De esto se trata el ministerio pastoral y su integración con la iglesia. Cooperación, respeto, conocimiento, influencia positiva, de pastoreo, de discipulado y sobre todo, de hacer lo que corresponde a cada uno. Déjenme les cuento algo, una anécdota para ilustrar todo esto. No sé de ningún piropo más significativo para un pastor que el que me dijo la hermana Nepomucena Sánchez, otra hermana linda, de esas mayores. Falleció también hace unos años, cuando hablé con su bisnieta para decirle que estábamos orando por la familia y que sentíamos mucho eso, aunque sentimos en el sentido humano, porque en el sentido espiritual estamos contentos. Pero la hermana me mandó una fotografía de su Biblia de la hermana y tenía una Biblia y dice, mi mamá, mi abuelita, mi bisabuela, oraba mucho. Y tenía en su Biblia la foto de dos personas por las que oraba mucho. Y una de las personas era el presidente en turno de esa época, no es el de ahora. Tenía una foto ahí de él y tenía una foto mía y oraba. Y yo decía, qué lindo, era linda, me quería mucho, me amaba. Me daba un beso muy cariñoso siempre. Era linda la hermana Nepomucena Sánchez, así se llamaba, la hermana Nepo. Pero no sé de un piropo más grande que se le pueda decir a alguien, que el que me dijo ahí a mí, y por lo menos eso es lo que siento yo. Ay, disculpen. Me dijo así, cómo nos facilita usted la vida cristiana, pastor. Y me lo dijo en relación a un sermón que prediqué de Mateo 24, en donde expliqué que Dios, en lugar de querer que los discípulos conocieran el futuro del hombre, les hizo que conocieran cómo debía ser el hombre del futuro. Y expliqué pues todo el capítulo 24 de
de Mateo. Y la hermana dijo eso. Ah, ¿cómo nos facilita usted la vida, pastor? Eso hace un pastor, facilitar la vida, aligerar las cargas de la vida de otros. Y los miembros de la iglesia deben integrarse a su ministerio y deben colaborar con él. En la época en la que los órganos musicales no funcionaban, a menos que alguien les diera vuelta a una manivela para alimentar el aire, ¿se acuerdan ustedes? Había algunos armonios que el mismo que tocaba el armonio con los pies le daba unos fuelles, así como tipo pedales, para crear aire, y entonces salía y hacía el sonido, pero había órganos gigantescos, muy grandes. Entonces, para alimentar el aire, allá abajo en el sótano había una persona montada en una especie de bicicleta, dándole vueltas para crear el aire. Bueno, en esa época, un gran organista dio un gran concierto en el teatro principal de su país. Los aplausos de la gente fueron estruendosos. Junto al concertista se detuvo de pronto el fornido muchacho que hacía el trabajo de dar vuelta a la manivela. Sonriendo le dijo al artista: «¡Qué bien lo hicimos!». El concertista le dijo con un poco de orgullo: «¿Qué haces aquí? Es a mí a quien aplauden». Después de un rato la gente insistió en que se tocara de nuevo el concierto, y el egocéntrico artista aceptó. Pero el joven de la manivela estaba demasiado cansado y no estaba haciendo bien su trabajo. Estaba cansado y no le daba bien a los pedales. El artista, consciente de la lección, le dijo, abrió una pequeña puerta para ver hacia abajo donde estaba el joven fortachón y le dijo: «Vamos, esforcémonos para hacerlo de nuevo». Al terminar, lo hizo pasar al lado de él para recibir los aplausos y lo señaló como su colaborador. Todos, de un modo o de otro, participamos en la obra de Dios, y esto es mejor que simplemente simpatizar. Y según ustedes piensa que yo estoy diciendo que los pastores somos el concertista. No, los pastores somos el joven fortachón que le da vuelta a la manivela. Le damos vuelta para que el aire fluya y para que la iglesia toque buena música. Tal vez hay otros que saben tocar el órgano. Tal vez hay otros que saben hacer otras cosas. Pero los pastores nos esforzamos con los pedales. Lo digo para que no piense usted que estoy echándome porras y que somos los vistosos y los que merecemos los aplausos. No, no merecemos nada. Servimos a Dios. Hay de nosotros si no hacemos nuestro trabajo. Ni siquiera es por gran espiritualidad, es por obligación. Es porque nos puso a hacer eso Dios y punto. Eso dice Pablo, pues. Y estoy tratando de explicarlo y ponerlo en el contexto para que usted entienda. Y yo también. No importan nuestras circunstancias, nuestras limitaciones y capacidades. En la obra de Dios hay lugar para cada uno de nosotros. Seamos pastores o miembros, ovejas, pastores o no, aprovechemos a nuestros líderes, a nuestros pastores e integrémonos a la obra del Señor. Muy bien, debo decirle a usted que este es el devocional de hoy, es día 6 de octubre, es el día 28 de nuestros devocionales. Se lo digo porque está grabado el de mañana. Lo grabé equivocadamente y ya está el de mañana, pero este es el que debe oír y solamente. Y mañana oye el otro, ¿de acuerdo? Nos vemos, o me refiero, nos encontramos próximamente. Hasta pronto.